1, 2, 3, 4, 5. Va, hola, ¿cómo están? Vamos a hacer una cata de pisco quebranta. Es importante saber un poco sobre lo que es esta variedad, esta cepa. La uva quebranta es el resultado de una mutación que viene de la época de los españoles. Es la negra criolla que mutó por una serie de circunstancias, de clima, de tierra. Hay que entender de que cada vez que llegaban los conquistadores a fundar un pueblo, ¿no? En todo momento ellos tenían por costumbre sembrar sarmientos de uva o sarmientos de parra con la intención de poder después elaborar vino para poder de esa manera hacer la Eucaristía. Ellos siempre tenían a la Iglesia Católica a su lado. Entonces la uva quebranta es eso, es una mutación, ¿no? De la negra criolla traída por los españoles en el siglo XVI. Para poder, digamos, apreciar o evaluar o catar un pisco, un destilado, es importante, hay 3 puntos importantes, ¿no? La vista, la nariz y boca, ¿no? En el caso de la quebranta, para poder catar un pisco quebranta, tenemos que saber cómo, qué aromas o qué descriptores podemos encontrar en la uva, en este caso en la quebranta, ¿no? Entonces tenemos descriptores a herbáceos, a pasto recién cortado, a hierba fresca, a hierba seca, a heno, ¿no? Tenemos fruta blanca, manzana, plátano, membrillo, níspero, ¿no? Tenemos frutos secos, pecanas, almendras, nueces, ¿no? Tenemos pasas negras, tenemos almíbar, tenemos miel, una serie de descriptores que entran dentro de nuestra uva, de esta uva quebranta, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer en vista es observar de que no haya ninguna suspensión, ninguna partícula de suspensión en el destilado, ¿no? Que esté limpio, transparente y brillante, ¿no? Una vez que hemos observado esto, tenemos que empezar ya a ir a lo que es nariz. Indudablemente este es un destilado de 42 grados, no podemos esperar que no tenga la primera sensación que tengamos de alcohol. 42 es un alto volumen de alcohol. Entonces, lo primero que tenemos que entender es de que la primera olfacción nos va a dar esa descripción, ¿no? De alcohol. Pero hay que saber, entender de que necesariamente lo que percibimos en alcohol tiene que agredirnos. No, sentimos el alcohol, pero no nos agrede, no nos pica en la nariz, no nos da esas sensaciones desagradables, sino todo lo contrario. Hay alcohol, se percibe el alcohol, es cálido en la nariz, es generoso, ¿no? Una vez que hemos hecho esto y hemos separado el alcohol de nuestros sentidos, vamos a empezar a discriminar, ¿no? Encontramos manzana, encontramos plátano, encontramos herbáceo, esa sensación de silvestre, de campo, ¿no? Acá yo percibo más manzana que plátano, ¿no? Este es un pisco de Ica, ¿no? Pero percibo más manzana que plátano. El plátano lo encuentro, pero más más tenue, digamos, ¿no? Claro, ahí la sensación a miel está presente y la sensación a fruto seco. Hay una percepción del fruto seco, de almendra o de pecana en este caso, ¿no? Una vez que hemos separado todos los aromas primarios, secundarios y terciarios de lo que es nariz, hablando de que los primarios son todos los provenientes de la fruta, los secundarios son provenientes de la fermentación y los terciarios de la guarda del pisco, ¿no? Una vez que hemos discriminado cada uno de estos aromas, ¿no? Vamos a boca, ¿no? Y lo que debemos encontrar en boca es lo mismo que hemos estado percibiendo en nariz. Ingresa caliente, hay un ingreso caliente, generoso el alcohol, de cuerpo medio,
se percibe la fruta, la manzana sobre todo, marcada. Hay una untuosidad que le da un carácter, un equilibrio al pisco, tanto en nariz como en boca, ¿no? Hay una persistencia media, larga, final a fruto seco, cáscara de pecana, o digamos la cáscara de pecana, esta parte central de la pecana, no hay un amargor, pero no es un amargor desagradable, sino un amargor bien agradable. La verdad que buen pisco, y ojalá que les haya servido este tipo de cata o este tipo de evaluación, ¿no? Y lo sepan disfrutar. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar ahí. Chao. 1, 2, 3, 4, 5. Listo.